Hola a todos, ¿cómo están? A todos los que ya los saludé que están aquí presentes y los chismosos que nos ven por YouTube también bienvenidos. Hoy va a ser una clase más bien como sorfeada, ¿sí? No es tanto clase de, vean, tema, sino que vamos a resolver ejercicios en el espíritu de modo supernova en proa, ¿ok? Entonces, Lisette y yo aquí les trajimos algunos ejercicios como para continuar las deliberaciones de la clase pasada sobre astronomía extraterrestre o astronomías de otros planetas. Hay algunos ejercicios de pronto con un nivel un poquito más avanzado que lo vamos a hacer entre todos. Hay otros ejercicios, el nivel es muy variado, ¿sí? Para los que de pronto se embolatan y dicen, ay, pucha, pero es que yo no sé matemáticas, no sé de eso. No se preocupen, que hay unos muy sencillos, hay unos de pronto más complejitos. Y como veo que hoy no estamos tantos, entonces yo les digo, les pido, les sugiero, es más que todo una sugerencia, comenten, hablen si no saben, porque esta clase es de ustedes, esta clase es tuya, tú que estás viendo esto. Es todo raro hablar en segunda persona en una clase, pero bueno, yo he visto que mucha gente lo hace y no sé si a ustedes les llega más, si yo les digo ustedes o si te digo tú, un poco raro, pero en fin, eh, no entienden un tema, no entienden cómo se resolvió algo, no saben de trigonometría, no saben de lo que sea, digan, por favor, eso, como dice Cristian, código para ayuda, escriban en el chat, ayuda. Lo pueden poner público, nos pueden mandar el mensaje eh, directo, si no son mucho de comentar en el chat. Eh, pero, por favor, hablen, ¿sí? Que si no, pues es una clase de pronto no tan dinámica. Nosotros, Lisette y yo, resolviendo ejercicios, eh, yo creo que es mejor hacerlo entre todos, ¿sí? Como comentar ideas, qué se nos ocurre, qué podríamos hacer, qué fórmulas podríamos utilizar. Espero que todos tengan calculadora. De pronto alguno no tiene calculadora. Cristian dice, error. La raíz cuadrada de -1. Eso ya es matemática imaginaria. ¿Qué es la raíz cuadrada? Bueno, ahorita vamos a resolver esas dudas filosóficas. Isabela pone A, no sé si es por lo de la calculadora. Bueno, no apto para calculadoras. Eh, la raíz de -1 me imagino que dicen. También sugerencia, acuérdense que si se acuerdan de las clases de Python, pueden abrir un Google Colab y calcular ahí. Incluso ahorita les voy a mostrar cómo podríamos hacer para resolver algunos de esos ejercicios en Google Collaboratory para ir cubriendo tanto terreno como sea posible, porque entonces vamos aprendiendo de astronomía y no perdemos la costumbre de meterse y calcular cualquier huevonadita en código, ¿ok? Entonces yo creo que puede ser interesante. Eh, entonces, sin más, ¡pum! Problema de uno. De uno no, de todos. Eh, chat, ya no sé cómo poner el chat acá. ¿Qué son logaritmos? Hoy no vamos a hablar de logaritmos, Diego. De eso tate tranquilo, pero sugerencia para Diego y para todos. Ah, es que yo no sé qué es un logaritmo. Ah, es que yo no sé qué es la trigonometría. Métanse en internet. Sí, métanse incluso en el, incluso antes del problema, vamos a tocar esa cuestión. Voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Y me voy a ir para astronomía, olimpiadas, selección. Digamos, esta es la carpeta de las olimpiadas y algo que me parece un recurso importante, si no saben qué son logaritmos, si no saben cómo tratar ópticas, si no saben cómo tratar trigonometría, entonces hay un archivo aquí que se llama cursos recomendados, cursos adicionales, y aquí hay un montón de links a páginas externas que les van a enseñar muy bien, muy bacano, porque es que nosotros no tenemos tiempo de enseñarles, pues les vamos a explicar algunas cosas y de pronto hay algunas clases de prueba que sí las hemos dedicado a hablar de solamente álgebra o aritmética, pero hay tantas cosas, tanto de potencias de 10, tanto de trigonometría, que de pronto se nos sale las manos, entonces se pueden meter aquí y, por ejemplo, casi todos son de Khan Academy,
Son cursos en español, clases chiquitas, videitos corticos, muy buenos. Yo en mis días en el colegio estudié todo física y todo trigonometría de aquí. Se adelantan para el colegio, se adelantan para las Olimpiadas, entonces esa es la sugerencia número 1. Listo, entonces les voy a poner igual el link de siempre, bit.ly, a la carpeta Drive Pro. Copien ese link, péguenlo ya en su coso de internet, en su navegador se llama, y ténganlo a la mano para este puente. No tienen que hacer nada el lunes, pónganse a estudiar trigonometría, o al buen ñoño que somos. Entonces ya sí, vamos a mirar este problemita. ¿Alguno que me ayude leyendo? Lee muy bien. Eso, Cristian, dale. Bueno, primero me escucha bien porque las ondas acá de internet no. Ajá, problema 1. El método de detección de exoplanetas más usado es el de tránsito planetario, en el que se mide la reducción de luz proveniente de una estrella a causa de un planeta que se atravesó. El porcentaje de luz que se reduce es exactamente igual a la relación entre el área efectiva circular del planeta y el área efectiva de la estrella. Recordar que al trabajar con porcentajes 0.1 es igual al 10%, 0.055% y 0.01 al 1% y así. Si una civilización extraterrestre está observando el Sol, cuando Júpiter se la atraviesa, calcula el porcentaje de reducción de luz con los siguientes datos. Radio de Júpiter, pues ahí dice radio de Júpiter. El radio del Sol son 10 radios de Júpiter. Está silenciado. Sí, gracias. Gracias por leer, Cristian. Ahí también hay otra fórmula a la derecha que es el área del círculo. No sé si lo estoy tapando, a mí me lo estoy tapando, pero bueno. El área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces hay muchas formas de resolver este tipo de problemas y uno pensaría, ay, pucha, me toca calcular el área de Júpiter, eso debe ser miles de millones de, de metros cuadrados, por decir algo, miles de millones de centímetros cuadrados. Pero hay un truco con este tipo de ejercicios y es que las unidades son arbitrarias. Aquí lo puse de manera tal que vamos a trabajar en unidades de radios de Júpiter, ¿sí? Nuestras unidades de distancia no van a ser los centímetros ni los metros, sino radios de Júpiter. ¿Cuánto mide un radio de Júpiter? No sabemos. Pues por ahí puede que algunos sepan, pero esto va a ser muy útil en problemas de astronomía. Cuando no necesitemos las unidades, entonces uno puede poner unidades arbitrarias. ¿Ok? De pronto, ¿qué es radio? Ok, muy buena pregunta. Entonces vamos a ver, voy a leer el chat. No, gracias, tranqui, ¿cómo se resuelve eso? Pregunta. Use la calculadora, ¿para qué está entonces? No la usen en exámenes, úsenla en exámenes. Los de Olimpiadas sí se resuelven con calculadora para que no le hagan caso a esa cosa en todo mayúsculo. ¿Y qué es radio? Ok, muy buenas preguntas y aquí vamos a empezar como a conversar algunas cosas. De pronto, alguien que tenga una idea inicial, eso, eso. Ahí vamos resolviendo de pronto nuestras incógnitas. Voy a empezar a rayar. Tenemos un círculo, ¿cierto? Ese círculo en astronomía puede ser que una estrella, un planeta, lo que sea. Pero en general para las circunferencias, como dice Diego, el radio es esta longitud, ¿sí? Radio. También puede ser entendido como la mitad del diámetro, la mitad del ancho del círculo, pero en general ese radio nos va a decir muchas cosas del planeta, nos va a decir muchas cosas, en este caso, del área. Entonces, de pronto vamos a analizar algunos conceptos que están aquí, no sé, expuestos para resolver este problema. Por ejemplo, cuando nos dicen este párrafo subrayado acá, el porcentaje de luz que se reduce es exactamente la relación entre el área efectiva del planeta y el área efectiva de la estrella. ¿Qué significa eso? Cristian, dale, no sé si estás levantando la mano o la levantaste ahorita. Bueno, a ver, es como pues, relación, yo creo que es división, pero yo tenía duda, es pi, ¿cuántos decimales le ponemos en el cálculo, por ejemplo? Eh,
Eso le puedes poner, no, 3.14. O si lo tienes en calculadora, uno casi siempre puede usar el valor completo, ¿sí? Poner pi. Eso, Isabela está diciendo hay que calcular la razón. Pero entonces, Isa, ¿uno cómo calcula la razón? De pronto con eso que dijo Cristian. Es decir, el área de, por ejemplo, no sé, de Júpiter, por decirlo así, de la sombra de Júpiter, y el Sol, y el área del Sol, o sea, se divide. Y da el porcentaje, como dice. Eso, muy bien, muy bien. Entonces ahí vamos por el camino. ¿Los otros qué? ¿Quién está perdido? En mi calculadora no hay pi, como que no, tiene que haber. Fíjate, es de estas. No, 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 es otra, una Ok, Casio. pero no tenés cámara para que nos mostres. Casi siempre las calculadoras del pi lo tiene por aquí abajito. No alcanzo a ver. Digamos, el de Isabela lo veo. Ahí tiene el pi. Cristian, acércalo un poquito más. Más. Ay, ¿será que eso encima del exp es pi? Decime. Eso amarillito arriba del exp. Me Eso no salió es una E, me salió una E, me E. salió una E. Ok. No, entonces escríbelo 3.14. Los que están usando la calculadora del computador, miren, les muestro también eh, un truco que pueden hacer. Sí, digamos que ustedes sacan la calculadora del computador y normalmente la deberían ver así, ¿sí? Como una cuenta huevos. Pero entonces, si es Windows, siempre va a haber una opción de poner el modo calculadora científica. Ve, incluso ya tienen para graficar esto que es. ¡Wow! ¡Ja! ¡Qué nota! Yo no sabía eso. Y de programador, miren esto. ¡Ja! ¡Qué chévere! No, ya me encarreté aquí, qué bacano. Yo no sabía que esto tenía tanto calculadora de energía, que... Bueno, en fin, pero, epa, calculadora científica, les va a aparecer un montón de funciones que nosotros vamos a usar mucho en ciencia. Y ahí va a estar pi. Entonces, como pueden ver, pi. Entonces, digamos, yo quiero pi por 10. Entonces, pi por 10 y pum, ahí me da 31. Listo. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué podemos hacer entonces? Y espérense, ya que me salí de la diapositiva, me voy a copiar este cuadro aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Correcto, como muchos dijeron, podemos calcular o debemos calcular la razón, es decir, la división entre el área de Júpiter y el área del Sol. Entonces, área de Júpiter dividido área de Sol. La cosa es que nosotros no conocemos aún cuánto mide el área de Júpiter y cuánto mide el área del Sol. Bueno, Cristian ya lo hizo, entonces vamos anotando los resultados que les vaya dando a los que ya. Cristian, 1%. Si algún otro se adelanta y le da, dale, bien, pues lo pone en el chat y ahí lo vamos anotando. A ver si a todos nos termina dando lo mismo. Listo, y recordemos que el área es simplemente pi por r al cuadrado. Entonces, es muy sencillo, no es sino reemplazar. Área de Júpiter va a ser igual a pi por el radio, que es un radio de Júpiter al cuadrado. Y si hacemos eso, eso nos va a dar pi. Esto al cuadrado nos va a dar un radio de Júpiter cuadrado. Entonces eso va a ser pi radios de Júpiter al cuadrado. Mientras que el área del Sol va a ser pi por 10 radios de Júpiter. Todo eso al cuadrado. Ajá. Entonces 10 al cuadrado va a ser, y mucho cuidado con las unidades. ¿Sí? Esto es algo que vamos a hacer mucho, mucho, mucho en física y en astronomía. 10 radios de Júpiter al cuadrado, cuando elevamos todo eso al cuadrado, nos va a dar 100 radios de Júpiter cuadrados. ¿Sí? 10, ok, bien. Porque el radio del Sol, estamos sacando el área del Sol con el radio del Sol. 10. Ah, bueno, eso es porque también hay que pensar, Isa, en los datos que nos da el problema. El problema siempre nos va a dar un montón de datos para resolver y
Y digamos, a veces lo podemos sacar de memoria, pero casi siempre tenemos que sacarlo de los datos del problema. Diego, ¿dónde te perdiste? Eso, Cristian, eso es una nueva forma de medición. Y no lo, sí, no se crearía, es por convención. O sea, nosotros lo podríamos hacer, si el problema fuera más difícil, podríamos decir, no, es que el radio de Júpiter es, ay, jupucha, 7 por 10 a la 7, creo, a las 7 metros, y el radio del Sol es 7 por 10 a la 8 metros, entonces calcule el área, y esa área nos daría, no sé, algo del orden de 10 a la 14 metros cuadrados, y bueno, en fin, eso es una cosa muy, muy maluquita de calcular cuando uno está iniciando. Bueno, Diego, Emiliano, ¿dónde se perdieron? Díganme. Si empiezo desde el principio, si empiezo como... Y David, coméntenme, coméntenme. ¿Empieza desde el final? No, yo creo que si empiezo desde el final, ahí ya nos perdemos más. Digamos, los tres que están perdidos, sin pena digan, entienden cómo se saca el área. O ni siquiera entienden qué es área efectiva, por qué estamos sacando áreas. Eso también, desde el principio, ok. Listo, entonces, repetir no está mal, está muy bien, eso vamos como reintroduciendo términos nuevos. No sé también si Lisette diga como, yo creo que esto lo podrías explicar mejor de esta forma o algo así, o bien. No, pues, ¿qué te digo? Bien. Ok. Entonces, en geometría dan fórmulas para calcular, pero no de círculos. Aún no. David, en un momentico, pues en unos años o en un semestre, se van a empezar a dar fórmulas para calcular cosas de círculos. Listo, entonces, digamos que nosotros estamos siguiendo las instrucciones del problema. Casi siempre los problemas nos van a ir guiando de cuáles son los pasos a realizar. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen del Sol, una fotografía del Sol, y un planeta se le atraviesa, miren que yo tengo toda esta área del círculo. Recuerden que área es la superficie que ocupa. Toda esa área menos el área del planeta. Sí, esa parte oscurecida. Entonces, nos dicen, bueno, el método del tránsito lo que hace es calcular este porcentaje de luz perdida. Ese porcentaje de área del Sol que se perdió, lo vamos a calcular para saber de qué tamaño es el planeta. Entonces, ese porcentaje nos dicen que es igual a la relación de áreas. Entonces, como ya lo intuyeron Cristian e Isabela, esa relación de áreas va a ser simplemente la división entre el área del uno y el área del otro. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos saber cuál es el área del Sol, por ejemplo, o el área de Júpiter. Entonces, por ejemplo, para el área de Júpiter, vamos a seguir la voy a escribir aquí. El área de un círculo es igual a pi por el radio de ese círculo al cuadrado. Entonces, en el caso de Júpiter, el área de Júpiter va a ser pi por el radio de Júpiter, y eso es al cuadrado. Y eso sencillamente es pi radio de Júpiter cuadrados. ¿Ok? Si el radio de Júpiter fuera 1 metro, entonces eso quedaría siendo 1 metro cuadrado, ¿cierto? Cuando elevamos esto al cuadrado. Como el radio de Júpiter es un radio de Júpiter, entonces es un radio de Júpiter cuadrado. ¿Y cuál es el radio de Júpiter? Ok, esa es una muy buena pregunta, Diego. En este problema el radio de Júpiter no nos los tienen que dar. ¿Sí? Así como nosotros podríamos decir que el radio de Júpiter es 10 metros, simplemente vamos a decir que es 1. ¿Qué unidad es radio de Júpiter? Imagínate que tuvieras una regla que midiera en vez de metros, en vez de centímetros, radios de Júpiter. Sería una regla muy grande, pero
pero nos va a servir para este problema. Entonces el área de Júpiter sería pi radios de Júpiter. Mientras que para el Sol vamos a reemplazar lo mismo. El área del Sol sería pi por, a ver qué dice Isabela, pero es válido inventarse una nueva medición para calcular el radio. Sí, sí, sí. Y el área se calcula con pi por el radio, que no. Ok, ahí está Cristian explicando también a sus compañeros y Isabela dice con lo de Júpiter. Sí, eso lo vamos a usar un montón en astronomía, Isabela, ya vas a ver. Lo usamos hasta en cosmología. Uno dice, no, pues la velocidad de la luz es una velocidad de la luz. ¿Sí? Como en vez de decir metros por segundo, yo digo, yo corro tan rápido como, no sé, como una pantera. O yo corro tan rápido como un tren. ¿Sí? Entonces ahí los cosmólogos dicen, pues eso va tan rápido como una luz. ¿Sí? Aquí vamos a hacer lo mismo. De esa distancia, ese tamaño, es simplemente un radio de Júpiter. ¿Y cómo pongo eso en la calculadora? Ah, bueno, también muy buena pregunta. Recuerda que, listo, para poner pi, como te está diciendo Isabela, lo puedes poner en la calculadora. Ahora, radio de Júpiter, ¿cómo se pone? Muchas veces en astronomía y en física y todo eso, las unidades no las vamos a poner en la calculadora. ¿Sí? Porque no, la calculadora no tiene metros, la calculadora no tiene kilómetros, ¿sí? No tiene segundos. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es poner el valor numérico. En este caso, radio de Júpiter es las unidades, en la calculadora lo ignoramos. Entonces, en la calculadora lo voy a poner como amarillo, simplemente pondremos pi y tenemos que entender que la unidad es radio de Júpiter al cuadrado, pero eso para nuestros cálculos no interesa. ¿Ok? Eso es algo que vamos a hacer mucho en Olimpiadas. Las unidades las vamos a tener ahí en el papel, vamos a tener escritas, pero en la calculadora o en el programa no lo vamos a tener en cuenta. Solo pi, es correcto. Yo sí quiero recalcar, pues ahí como paréntesis, Dale. de que lo importante, pues cuando se utilizan estas unidades que suenan como un poco raras, como radios de Júpiter, una velocidad de la luz, como lo mencionabas, lo importante es recordar eso y mantener como siempre el mismo sistema de unidades. Si todo lo vamos a calcular pues si esto lo tenemos en radios de Júpiter, entonces todo tiene que ir en radios de Júpiter y dar la respuesta en radios de Júpiter, o si vamos a darla en otra unidad que queramos, entonces hacer la conversión necesaria a las otras unidades. Exacto, correcto. Eso de las unidades es muy importante para que no nos vaya a pasar eso. Digamos, 10 metros más 1 kilómetro. Nosotros no podemos decir que eso es 11. ¿Cierto que no? 1 metro no se puede sumar con 1 kilómetro. Como dicen los profesores siempre, peras y manzanas. Uno no, digamos, 5 peras más 5 manzanas no me da 10 peras manzanas, no. Pues son cosas distintas. Entonces vamos a intentar mantener las mismas unidades. Por eso es que, digamos, el radio del Sol no lo dejamos como un radio Sol. Podríamos hacerlo, pero después ya no podemos relacionar esas dos unidades. Vamos a decir que el radio Sol es 10 veces el radio Júpiter. Entonces, en esta ecuación sería pi por 10 radio de Júpiter al cuadrado. Como se eleva al cuadrado lo que está dentro del paréntesis, entonces eso queda pi por 10 al cuadrado, que es 100, por radio de Júpiter al cuadrado, que es radio de Júpiter al cuadrado. Que eso en la calculadora lo vamos a escribir, como dijo Diego, simplemente pi por 100. Entonces ahí tenemos un área y el otro área. ¿Ok? Luego, para saber la fracción, vamos a hacer área de Júpiter sobre área del Sol. Y eso nos va a dar pi radio de Júpiter cuadrados sobre pi por 100 radio de Júpiter cuadrados. Ok, y aquí viene la parte favorita de todo matemático y es empezar a mochar cosas. Cuando tenemos una fracción arriba y abajo y no hay sumas, no hay restas, nosotros podemos empezar a simplificar. Podemos empezar a cancelar las cosas que estén iguales arriba y abajo. Entonces, pi está arriba y abajo, lo puedo tachar. Radio de Júpiter cuadrado está arriba y abajo, lo puedo tachar. Y el resultado va a ser simplemente 1 sobre 100.
que si metemos esto en la calculadora es 0.01. Y por la explicación que vimos ahorita, recuerden que en porcentajes, puede repetir el cálculo, sí, ya lo voy a repetir. Incluso lo voy a hacer de dos formas para que, porque sé que algunos no se ponen a cancelar cosas, entonces de pronto pueden decir como, bueno, ¿y eso qué? ¿De dónde sale? Entonces voy a borrar todo esto, lo voy a volver a hacer cancelando y lo voy a hacer sin cancelar. Borramos todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Listo. Entonces, si ponemos el resultado tal cual nos dio escrito, no el número, sino escrito en los símbolos aún, pi radios de Júpiter al cuadrado. Ese es el área de Júpiter, siendo muy estrictos, ¿sí? Ahorita que lo haga sin cancelar, vamos a mirar que si lo hicieron con calculadora, dicen que el radio de Júpiter es 3.14 y uno casi siempre lo deja ahí, uno pone el resultado de la calculadora y uno nunca pone radio de Júpiter, como dice Cristian, y eso está bien y mal. Van a llegar al mismo resultado numérico y está bien, y si tienen en cuenta lo que está pasando con las unidades, no hay ningún problema. Pero muchas veces nosotros tenemos que ser muy estrictos y muy cuidadosos con las unidades, porque uno las va dejando, uno dice, pues esto es un metro, un metro, un metro, en vez de escribir un metro, un metro, un metro, voy a escribir uno, ¿sí? Y eso va a pasar mucho. A mí en el colegio yo creo que era lo que más me tiraba los exámenes, porque yo decía, no, digamos, cosas de teorema de Pitágoras y cosas por el estilo. Yo decía, "Ah, las unidades, centímetros, centímetros, no, ya. Yo sé que eso al final queda centímetros. Y pueden ignorarlas y ponerlas al final, pero mucho cuidado que eso puede dar errores. Eso, o sea que no tuvimos que calcular con valores grandes, solo eso, exacto. Por eso son estas nuevas unidades muy útiles, Isabela. Si tú quieres, podrías hacerlo con esos valores que yo les dije, que el radio de Júpiter es 7 por 10 a la 7 metros y el radio del Sol es 7 por 10 a la 8 metros. Que mira que es lo mismo, el radio del Sol es 10 veces el radio de Júpiter. ¿Ok? Entonces es este mismo problema, pero en unidades ya del sistema internacional y debes llegar a lo mismo. Bueno, entonces sigo por acá abajo. El área del Sol es 100 pi veces radio de Júpiter al cuadrado. Entonces, si lo hacemos cancelando, bueno, hagámoslo primero sin cancelar. Sin cancelar, entonces diríamos que esto es 3.14 R Jup cuadrado. Y esto abajo es 304.15 R Jup cuadrado. Y de nuevo, estas son unidades. Uno hace como que las ignora y mete esos números en la calculadora y le da 1 sobre 100, que es igual a 0.01. Cristian, dime. Pero, o sea, ¿por qué no simplemente ponen los cálculos que habías hecho ahí que están en amarillo y ya? Por eso te digo, o sea, sí, eso numéricamente está bien, pero no siempre. No siempre, porque uno a veces hace cálculos en amarillo y esto puede ser, no sé, radio de Júpiter y esto puede ser radios del Sol. Entonces ahí ya no podemos hacer el mismo procedimiento. Hay que tener mucho cuidado de que las unidades sí nos vayan a dar lo que queremos al final. ¿Sí? Por eso que te digo, digamos, hay veces uno hace el cálculo numérico, el cálculo en amarillo, por así decirlo, y llegamos como a que 1 kilómetro más 1 metro. Si yo tengo las unidades, yo sé que esas dos cosas no se pueden sumar. Pero si yo boto las unidades por allá, yo llego a, bueno, 1 más 1, 2, ¿cierto? Pero viendo las unidades, eso no se puede hacer. ¿Sí? 1 kilómetro más 1 metro no va a dar ni 2 metros ni 2 kilómetros. Aunque da aproximadamente 2 kilómetros y ahí el error tampoco es muy, muy grande, pero entonces también pueden cambiar las unidades y decir, 1 kilómetro más no sé, más 1 año, que por algún motivo lleguen a eso no se puede sumar, eso no se puede operar. Si uno bota las unidades, uno lo suma tranquilo. En este caso, botar las unidades no hubiera sido un problema, pero yo quiero ser, y más con este problema que es sencillo, quiero ser riguroso, ¿ok? Espérense que cerré el chat. Listo.
Sí, exacto, lo que tú dices, Cristian, quiero ser muy cuidadoso de que vean cómo se hace un problema de Olimpiadas pasito a pasito con cada detallito que no se nos vaya a escapar nada. La otra técnica que podríamos hacer es lo que les digo. Cuando uno tiene fracciones y uno tiene cosas en la fracción que se multiplica arriba y abajo, es lo mismo que eso no estuviera, ¿sí? Si yo en una fracción multiplico por 3 arriba y multiplico por 3 abajo, pueden hacer el experimento en la calculadora, eso da lo mismo, ¿sí? Por eso uno puede simplificar fracciones o amplificar fracciones. Entonces, por ejemplo, radio de Júpiter al cuadrado, eso, exacto, Cristian, 2 sobre 2, eso es 1. Entonces, radio de Júpiter al cuadrado sobre radio de Júpiter al cuadrado, nada, pues se cancela, eso es 1. Pi sobre pi, eso es 1. Y llegamos a lo mismo. 1 sobre 100, eso es 0.01. Y, y eso esencialmente, si entendemos cómo se trabajan los porcentajes y las fracciones, eso es 1%. Muy bien, David. Entonces, Cristian, eso, súmate un puntico de bonificación imaginario. Listo. ¿Dudas hasta aquí? No. Listo, perfecto. Este otro punto es un poquito más largo, es un poquito más de ecuaciones y así. Sí, este es como más modo supernova, pero les voy a mostrar cómo lo hiciéramos en código. ¿Sí? Van a ver que es solamente reemplazar en, en el coso. Entonces, ¿quién me ayudará a leer? ¿Algún otro? Que Cristian ya leyó, sin ningún otro se lanza al agua, dale, Cristian lee, pero eso, dale Isabela. Ay, no, pero si quieren, otro que levantó la mano. No, dale tú y si algo ahorita David Bueno, lee los de Lisette. bueno, problema 2. Una civilización avanzada tiene un puesto de estudio sobre la superficie de una variable cefeida. De la base salen regularmente cohetes con material. Sabiendo que VC aumenta y disminuye periódicamente su radio, pero no su masa, responda. ¿Cuándo será mejor lanzar un cohete? Cuando la estrella está grande o pequeña, responda pensando en la velocidad de escape. D. Con los siguientes datos calcule la velocidad de escape en el mínimo y máximo de la variable cefeida. Leo los valores que hay. No, eso ya No son es un necesario. montón de cosas. Ok, este incluso está mal redactado. Déjenme cambio. Esto es sin tilde. Cuando la estrella está grande o pequeña. Listo. Ok, entonces BC, por ahí que decía, es variable cefeida. ¿Ustedes conocían las variables cefeidas? ¿Han escuchado hablar de esas estrellas? Con idea. Yes, dice que sí. Alguno que no sepa, ni idea. Ok, súper. Imagínate David y Juan David, que hay ciertas estrellas muy particulares en el cielo y en el universo que son variables, que ellas simplemente tienen una propiedad de que, como dice Cristian, respiran. Ellas crecen y se encogen, y crecen y se encogen, y son muy bacanas porque depende de qué tan rápido crezcan y se encojan, uno puede saber exactamente qué tanto brillan. Entonces las utilizamos como lo que llaman candelas estándar y con esas variables, pues o con esas variables cefeidas, nosotros podemos saber la distancia a cúmulos, podemos saber la distancia a otras galaxias, podemos saber un montón de cosas, ¿ok? Eh, entonces, este problema nos dice, bueno, tenemos una estrella, que su masa no cambia, ¿sí? La estrella se hincha y se encoge, se hincha y se encoge. Entonces, primero respondamos este que es cuantitativo, perdón, cualitativo. Queremos lanzar un cohete desde la superficie de la estrella. Bueno, ya te doy la palabra, Cristian. Queremos lanzar un cohete desde la superficie de la estrella. ¿Es mejor lanzarlo cuando la estrella está hinchada o cuando la estrella está encogida? Vamos pensando esa pregunta, vamos la destilando en la cabeza, como con argumentos y todo. Diego dice que hinchada. Cristian, contanos. Bueno, pues sí, hinchada, es mejor hinchada. Pero yo tengo una pregunta y es, abajo en lo que el valor de G,
de la constante gravitacional, que significa NMI. Ah, bueno, esos son unidades. Esos son simplemente unidades y por eso es que te digo que hay que tenerle mucho cuidado a las unidades porque muchas veces eso no se puede mezclar fácilmente. ¿Ok? Listo. Pero entonces, ¿qué pongo ahí? O sea, ¿qué pongo en el cálculo, por decirlo así, en la velocidad de escape? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sí. Y ya hablo de esas unidades y que tendremos que poner. David, cuéntame. Yo creo que es mejor es cuando la estrella está chiquita, pues porque pienso, no sé, no tengo mucha idea, pero creo que es pues la estrella es más chiquita y no, o sea, la radiación va, ¿cómo decirlo? Pues como las estrellas sacan esa, bueno, atraen cosas y las ponen a girar a su alrededor, yo digo que es más bien para salir cuando esté más chiquita porque no va a alcanzar a llegar a algún punto y pues como pasa con las Voyager, que es cuando salen, pues les toca hacer mucha fuerza más, pero más lejos ya la estrella no alcanza pues a cogerlos, por decirlo así, como planetas, por decirlo así. Sí, muy buena hipótesis. Está muy interesante. Entonces vamos a discutirlo. Isa, muy buena pregunta también. ¿El proceso de encogida de la estrella demora miles de años o se demora días? Son estrellas que literalmente en cuestión de días hacen así. Incluso hay unas mucho más cortas y por eso brillan. O sea, es un fenómeno tan describible, si se puede decir eso, por la ciencia que uno puede y nosotros podemos hacer las mediciones porque en días uno mira la estrella y dice, ah, mira cómo hace. Sí, si fuera miles de años no podríamos detectarlas fácil. Cristian dice, matemáticamente, si el denominador está cerca al denominador, el resultado será parecido a 1. Ok, Si está cerca del numerador, si está cerca del numerador, en lo... ok, entendido. En cuestión de fracciones, bien. De pronto más argumentos. Diego dibuja una cosa que me parece fundamental. Diego, ¿quieres prender micrófono y contarnos? Que lo de densidad es igual a la gravedad. Va por ahí. Densidad no es Sí, igual a gravedad, pero sí tiene pero mucha relación, sí. sí, entre más denso es un objeto, más densidad tendría. Por eso, si el objeto tiene gran densidad porque se puso más pequeño, tendría mayor gravedad, lo que haría que el cohete necesite una velocidad de escape más rápida. En cambio, siendo grande, no tiene tanta densidad y podría escapar. Eso, Diego, esa es muy buena intuición, muy buena. Yo les pregunto a todos, digamos, imaginemos que la estrella se hincha y se encoge, y se hincha y se encoge. ¿Qué pasaría si la estrella se encoge muchísimo? Demasiado. Yo diría que se Mucha volvería un gravedad. agujero negro. De Ajá, pronto, mucha mucha gravedad. gravedad. He escuchado que que cuando una estrella se convierte en un agujero negro, pues la estrella lo que pasa es que tiene mucho peso, le digo así, mucho peso encima, y entonces del peso la estrella se cansa y se cansa y hasta que se encoge, pero mejor dicho, una cosa y se vuelve un agujero negro. Una vez escuché en videos, creo que de YouTube de astronomía, algo así. Esa es exactamente la respuesta, David. Las estrellas cuando ya no pueden soportar su propio peso, ¡pum!, colapsan. ¿Y qué sucede? Que tenemos la masa de una estrella entera en un puntico. Mientras más, es lo que dice Diego, mientras más denso sea un objeto, mientras más compacta esté la materia, más gravedad va a ejercer en su superficie. Es interesante porque digamos que la base no estuviera en la superficie de la estrella y no se moviera con ella. Digamos que estuviera a cierta distancia de la estrella. ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Cambiaría la velocidad de escape si la estrella se vuelve chiquita o grande? Si la base, digamos, tenemos esta situación, la estrella está palpitando y la base siempre está acá. Sí, porque ahí, pues, por ejemplo, en el cálculo matemáticamente diríamos que aumenta el radio o disminuye y ahí da de Ok, resultados distintos. ok, sí, pero no. Este radio realmente no está hablando de la estrella, del radio de la estrella como tal, sino que está hablando de la distancia entre el cuerpo que escapa al centro de la estrella. Entonces, si la distancia del centro de la estrella no cambia, la estrella puede ser muy grande, muy chiquita, muy grande, muy chiquita, incluso se puede volver un agujero negro y la velocidad de escape va a ser la misma. ¿Ok?
Este problema cambia porque esa distancia cambia. Si la base está en la superficie de la estrella, entonces sí está cambiando su distancia al centro de la estrella. Pero si está siempre a la misma distancia, no pasa nada. La masa no cambia, el radio no cambia. Incluso de ahí, seguramente algunos han visto la curiosidad, que si el Sol se volviera un agujero negro, entonces no pasaría nada. De pronto no habría luz para nosotros, pero seguiríamos orbitando normal. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar, como este es un problema un poquito más complejito, entonces les voy a mostrar cómo sería meterlo en un Google Colab, por si quieren hacerlo en código en vez de en calculadora, y vamos a ver qué resultados obtendríamos. Con lo de las unidades, importantísimo esto, yo siempre les digo, cuando nosotros trabajemos con G en una ecuación, véanla acá, esta es la constante gravitacional. Uno podría preocuparse de estas unidades y ver que todo se cancele y que al final nos dé unidades de velocidad, pero por lo general, si la masa y el radio también están en sistema internacional, entonces todas las unidades deberían cuadrar. ¿Ok? Eso es un salto a la suerte porque uno debería ser riguroso con las unidades, pero si están cogidos de tiempo y tienen una ecuación, si todo está en sistema internacional, funciona. ¿Qué es sistema internacional? Las longitudes se miden en metros, el tiempo se mide en segundo y las masas se miden en kilogramos. Entonces, miren que aquí tenemos estas unidades y puede estar en kilogramos o en masas de sol, en metros o en radios solares, en metros o en radios solares también. Si nosotros usáramos estos valores, no nos va a dar. Sí, tendríamos que hacer la conversión. Si usamos estos valores, podemos meter solamente los números. Entonces, voy a abrir un Google Colab rápidamente. ¿Dónde lo abriera yo? Olimpiadas. Nosotros tenemos una carpeta de notebooks en... así. Entonces voy a abrir mi notebook en el Google Colab que tenemos en la carpeta de Olimpiadas y me voy a ir para el final, que todas estas cosas no me interesan. Entonces yo quiero, voy a poner incluso un montón de celdas de código para que no me estorbe eso ahí. Entonces voy a poner todas las constantes, ¿sí? Para los que se acuerdan de las clases de Python. Cristian, dime. No, que no entendí esa parte, la última parte que decía sobre el radio, que era solo la distancia ahí. Vuélveme a decir. ¿Cómo? O sea, lo que acabaste de explicar del radio en el cálculo, que no. Pero no lo último que dije fue lo de las unidades. No. no, pero era sobre lo del... No entendí eso porque seguirían orbitando pues los ok. planetas. O sea, Sí. si el Sol fuera un agujero negro, ¿por qué seguirían orbitando así como si nada? Porque es que este radio tiene que ver con el radio de la fuerza gravitacional. Y digamos, yo puedo estar aquí y esto puede ser un planeta. Realmente lo que cuenta es la distancia entre mi centro de masa y el centro de masa de la estrella. Esa es la única distancia que importa. La estrella puede ser muy grande, puede ser muy chiquita, puede ser un agujero negro, ¿cierto? Pero esa distancia es lo que determina la fuerza gravitacional y la masa del objeto, obviamente. Un agujero negro no es un cuerpo con mucha masa. De hecho, un agujero negro puede tener cualquier masa. Un agujero negro, lo que es la diferencia de los otros cuerpos del sistema universal, es decir, el sistema solar, es que la masa está muy compacta, ¿sí? Pero uno puede orbitar tranquilo un agujero negro. Ya que eso tiene implicaciones de relatividad y el tiempo pasa diferente y todo, sí, pero no nos preocupemos por esas nimiedades relativistas. Entonces, vamos a escribir los valores. La masa es 8 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces voy a escribir 8 por 10 a la 30. Recuerden que esto es una forma de escribir notación científica. 8E30. Y voy a poner un comentario, kilogramos. El radio máximo es 10 a la 10, que se escribiría como 1 de 10 metros. El radio mínimo es 10 a la 9, ¿cierto? Sí, metros. Y G es 6 por 10 a la menos 11 y un montón de unidades. Newton metro cuadrado sobre kilogramo a la menos 2. ¿Ok? Entonces lo que yo les digo, estas unidades uno las debería tener en cuenta, pero en este problema me imagino que ustedes dirán, ¿qué rayos es N? N es newtons, pero ¿qué es newtons?
¿sí? O que es M, que es kg. Entonces, en este tipo de problemas, muchas veces uno no le tiene que parar tantas bolas a las unidades, sino que ellas se van a cancelar si todo está en el sistema internacional. Entonces, yo simplemente voy a calcular la velocidad de escape 1 de la siguiente forma. Entonces, simplemente voy a meter todo lo de la ecuación aquí, que es 2 por G por M dividido R max, y lo voy a elevar a la 0.5 o a la 1 medio, más bien, es más claro. Voy a pasar muy por encima, voy a pasar volando de esto, y sé que algunos quedarán como, ¿qué? Recuerden que una raíz cuadrada, bueno, Cristian, sigue sin entender por qué, bueno, pero eso ya es lo que preguntaste. Listo. ¿Por qué a la 1 medio? Eso simplemente es un hecho matemático que, miren, lo escribo acá, un número raíz algo. La raíz en realidad no es una operación especial, la realidad es un tipo, la raíz es un tipo de potencia, es una potencia fraccionaria. ¿Okay? Solo que nosotros la simbolizamos como una raíz. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. ¿Sí? Las raíces no existen, muchachos, son puras potencias. Las raíces son los papás. Listo, entonces esta es una de las ecuaciones. 2 por g por m sobre el radio máximo, raíz cuadrada, es elevado a la 1 medio. Y la velocidad de escape 2 es lo mismo, pero aquí ponemos radio mínimo. Entonces, a ver, hagamos memoria. Listo, yo calculo esto. Quiero que se imprima en pantalla velocidad de escape 1 y velocidad de escape 2 en la misma línea. Los que vieron el curso y las clases de Python aquí en Proa, díganme, ¿qué comando tengo que utilizar? Print, ponle print, paréntesis, Ajá. vesc 1, Ujú. coma, vesc 2. Muy bien. Entonces vamos a ver si funciona o si se nos daña el programa. Yo creo que debe funcionar. Entonces la velocidad de escape 1 es en el radio máximo y la velocidad de escape 2 es en el radio mínimo. Incluso no me gustó sacarlas así lado a lado, no me deja compararlo mucho. Entonces los voy a hacer una sobre la otra. Listo, entonces en esta estrella la velocidad de escape cuando está muy grande es de 309.000 metros por segundo. Al más fácil, print. Epa. Listo, y el radio, digo, la velocidad de escape cuando la estrella está chiquita es 979.000 metros por segundo. ¿Cómo sabemos que esos son metros por segundo? Porque como son unidades del sistema internacional y eso es una ecuación para una velocidad, luego veremos, o luego hemos visto, antes hemos visto, que eso uno asume. Sí, es un salto de fe. Si no fuimos juiciosos con las unidades, si fuéramos juiciosos con las unidades, veríamos que todo se cancela, chan, 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 y al final nos queda metros sobre segundo perfecto. ¿Sí? Aquí, como Python funciona como una calculadora, no hay forma con el Python básico de calcular esas unidades, pero les doy el spoiler, si quieren buscar, si quieren conocer más, usen el módulo AstroPy. Uno con AstroPy puede poner las unidades y que él haga los cálculos de unidades para que uno sepa bien si está operando unidades como son. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la respuesta. La velocidad de escape en el radio máximo es todo esto. Y eso es lo que les debería dar si lo meten en calculadora. Y la velocidad de escape cuando la estrella está chiquita es casi que el triple. Entonces, eso confirma nuestras suposiciones de que es mejor escaparse de la estrella cuando está hinchadita. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna. Listo, me alegra. Los otros. Isabela, Diego, David. Emiliano, Juan David. No tenemos. Pues yo no tengo por lo menos. Listo. Súper. Entonces, hasta aquí voy yo. Sí, que aprovecho, los invito. Ahorita a las 7 voy a dar el cielo esta noche, el planetario. Vamos a hablar de Ganímedes, de
las acuáridas, vamos a hablar de las perseidas, vamos a hablar de un montón de cosas. Entonces me tengo que ir ya a terminar de preparar el show y los dejo con Lisette, ¿ok? Entonces, espérate, te doy hacer hospedador. Listo, entonces un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias también por estar tan conversadores. Me gustó, estuvieron muy preguntando y participando mucho. Ojalá estén así y mejor con Lisette. Acuérdense que estas clases fluyen para ustedes siempre y cuando ustedes participen y intervengan, ¿ok? Entonces, ahí son todos tuyos, Lisette. Que te vaya y que les vaya muy bien, ¿ok? Chai. Muchas gracias y que te vaya muy bien a ti, también en el programa. Por ahí te estaremos mirando. Eso.